Miren, son muchas las circunstancias adversas que atravesamos. Yo no sé ustedes, pero creo que uno no se acaba acostumbrando a las circunstancias adversas, ¿verdad? Son muchas las circunstancias adversas que atravesamos. Pero miren, hay algo importante que en estos días debemos de tener muy en cuenta. Los cristianos tenemos que saber sufrir. Amén. Los cristianos tenemos que saber sufrir. Y yo he puesto a este sermón en esta mañana. Ayer me pedía los versículos del sermón el hermano, pero no tenía muy claro de qué compartirles y me estaba debatiendo entre 2 o 3 pensamientos, pero el Señor me ha inclinado en esta mañana hacia este. El conocimiento de Dios determina tu manera de sufrir. El conocimiento de Dios determina tu manera de sufrir. Hermanos, tenemos que entender que el sufrimiento es un tema central en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Amén. Si realmente reflexionamos y hacemos una reflexión honesta sobre el tema del sufrimiento, desde una perspectiva bíblica, nos haríamos esta pregunta: ¿por qué nos sorprendemos de lo que está sucediendo? ¿Por qué nos sorprendemos del sufrimiento? ¿Por qué nos sorprendemos de las circunstancias o situaciones adversas? ¿Por qué nos sorprendemos? ¿Por qué nos sorprendemos de las circunstancias que de un día para otro se presentan? Si realmente los cristianos tuviésemos este conocimiento bien aclarado y definido en nuestro corazón, no nos sorprenderíamos tanto por el sufrimiento o las circunstancias adversas. Si hiciésemos una reflexión honesta, bíblicamente, podemos ver que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, si hay algo que predomina en ambos tiempos, es el sufrimiento, hermanos. Si hay algo central a lo largo de ambos testamentos, es el tema del sufrimiento. El dolor y el sufrimiento comienza en el capítulo 3 del Génesis, el anuncio de dolores de parto para la mujer, y con el sudor de su frente al hombre, con sufrimiento, llevaría el pan a su casa. Y no termina ahí, sino que solo hace que agravarse hasta que su punto más álgido de sufrimiento lo podemos ver definido con claridad en la cruz del Calvario. Amén. Yo sé que nadie quiere sufrir, pero la realidad es que en el mundo vamos a sufrir. Y la realidad es que tenemos que entender que como cristianos, el conocimiento que tengamos de Dios nos va a llevar a sufrir de una manera distinta a la que sufre el mundo. Amén, hermanos. Aquí no se trata de si sufrir o no sufrir. Si alguien te ha dicho ven a Cristo y dejarás de sufrir, te ha mentido. Porque el cristianismo, gran parte de su sustento está basado en el sufrimiento. El camino es angosto. La puerta se estrecha. Ahora, hermanos, hay gozo en medio del sufrimiento. Un gozo que no te lo va a dar el mundo. Amén. La cruz es la mayor enseñanza de cómo podemos entender el sufrimiento. En la vida todo requiere de una enseñanza y como cristianos debemos de aprender a sufrir de una manera, hermanos, bíblica. Porque algo que me sorprende en medio de estos días es que por mucho que enseñamos y tratamos de compartiros de que en el camino se sufre, hermanos, la realidad es que cuando llega la adversidad a nuestras vidas, nuestra manera de sufrir no se diferencia mucho de la manera que tienen de sufrir los del mundo. Amén. El cristiano debe de sufrir de una manera totalmente diferente. Nosotros sufrimos con esperanza, hermanos. Y eso marca la diferencia. El pueblo del Antiguo Testamento conoció la bondad de Dios mejor en su máxima expresión dentro del sufrimiento, hermanos. Nadie reparará en la bondad de Dios cuando todas las cosas nos va bien. Nadie va a reparar en la bondad de Dios cuando todas las cosas te marchan bien, cuando en la época de bonanza. Porque en medio de las circunstancias de bonanza no podemos conocer el consuelo de Dios. El consuelo de Dios lo vas a conocer en medio de circunstancias adversas. Pero tenemos que entender algo, hermanos. Miren, el dolor no transforma a las personas. Dios no es el provocador del sufrimiento. Pero sí es cierto que Dios utiliza el sufrimiento para hacernos volver, para realmente pasarnos por el fuego de la prueba, hermanos. Dios no es el provocador del sufrimiento, pero el sufrimiento que el diablo utiliza para destruirte, Dios lo utiliza para transformarte. Para entender adecuadamente el dolor y el sufrimiento,
requiere que analicemos el tema y las circunstancias a la luz de la bondad de Dios. Son muchos los que expresan sus quejas y sus porqués y se olvidan de la bondad de Dios, pero un conocimiento adecuado del Dios bondadoso que tienes te va a llevar a experimentar el sufrimiento de una manera totalmente diferente a como lo has experimentado hasta ahora. Amén. Si no hacemos esto, llegaremos a conclusiones erradas, hermanos, de nuestro dolor, circunstancias y sufrimientos. Y son muchos los cristianos que llegan a estas circunstancias erradas. Empiezan a hacer conjeturas y planteamientos que no tienen nada que ver con el Dios bondadoso y amoroso que Él tiene, hermanos. Mientras estemos de este lado de la gloria, hermanos, el tema del sufrimiento no lo lograremos entender completamente, porque hay muchas cosas que, permítanme decirles, no puedo llegar a entenderlas. Hay muchas cosas que sobrepasan mi entendimiento en lo tocante al sufrimiento, pero déjame decirte, aunque hay cosas que me estremecen el alma y me rompen el corazón, por encima de esa lógica, sé que hay un Dios extremadamente misericordioso, bondadoso, amoroso, que dio su vida por nosotros, hermanos. Y esa es una manera de sufrir correcta. Esa es una manera de sufrir bíblicamente. El mejor entendimiento que puedes tener del sufrimiento de este lado del cielo es bajo la sombra de la bondad de Dios, y en la que tú has creído y a la que tú estás aferrado. Separado de este entendimiento no hay manera de avanzar en nuestra comprensión del dolor. Son muchas personas que se han quedado ancladas en medio del dolor. Son muchas las personas que no han pasado de una etapa a otra y siguen anclados. ¿Por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué me acude a mí todo esto? Como cristianos, el dolor y el sufrimiento no puede llevarnos a peros o a los por qué, sino a la glorificación de su nombre. Sufrimos para la gloria de Dios. Dice la palabra del Señor, porque no os ha concedido Dios solo creer en Él, sino sufrir por Él. Dice la palabra del Señor, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios es bueno en medio de tu dolor. Escucha en esta mañana. Yo he escrito unas cuantas frases que quiero transmitírtelas y es un mensaje de ánimo. Dios es bueno en medio de tu dolor. Todos los que estáis sufriendo, sea por enfermedades, sea por circunstancias familiares, sea por circunstancias económicas, Dios es bueno en medio de tu problema. Dios es bueno en medio de tu enfermedad. Dios es bueno en medio de tus lágrimas y en medio de tu dolor. Dios es bueno en medio de la injusticia que estás viviendo, en medio de la traición que estás experimentando. Dios es bueno en medio de las heridas que te han causado, y aunque tu corazón está sangrando, Dios es bueno. La verdadera fe no cuestiona, hermanos. La verdadera fe no cuestiona, la verdadera fe glorifica a Dios en medio del dolor. Pero pastor, estoy seguro que usted ha cuestionado alguna vez a Dios. Sí, en momentos de debilidad de fe. En el momento que mi fe se ha visto debilitada. En el momento que he permitido que pensamientos hagan nido en mi mente, haciendo que mi fe se debilitase. En esos momentos, sí es cierto, he cuestionado a Dios, hermanos. La verdadera fe no cuestiona, sino que honra a Dios, como Job dijo después de perder todo. Jehová Dios quitó, Jehová Dios dio, bendito sea su nombre. No hay cuestionamientos ante el sufrimiento, hay glorificación del nombre de Dios. Y para eso hace falta estar muy estrechamente ligado a Él. ¿Saben por qué la fe de los cristianos flaquea en medio del sufrimiento? Porque no hay una relación íntima del Dios que tienen. Porque tienen un desconocimiento del amor de Dios. Porque tienen un desconocimiento de la bondad de Dios. Porque tienen un desconocimiento de los atributos de Dios, hermanos. Por eso hay mucha queja más que glorificación. Por eso hay más porqués que glorias a su nombre. ¿Entienden, hermanos? Cuando la fe falla, surgen los cuestionamientos acerca de Dios. Cada vez que fruto del dolor o las circunstancias empiezas a cuestionar a Dios, esa debe ser una alarma que te indica que hay algo que está fallando en tu fe. ¿Cuántos de vosotros en este tiempo habéis cuestionado a Dios? ¿Cuántos en este tiempo habéis dicho, ¿y por qué esto?
¿Y por qué permites esto? Si tú eres un Dios bueno. Todos los porqués que te salgan hacia Dios, todas las quejas, toda la amargura que nace de tu corazón hacia Dios, es producto de que tienes una fe debilitada. Eso es un semáforo en rojo, hermanos. Esta frase, grábatela en tu corazón. El conocimiento que tú tengas de Dios determina cómo vas a sufrir. Aquí no estamos debatiendo si vamos a sufrir o no. Aquí damos por hecho que vamos a sufrir. Aquí lo que estamos tratando es de cómo sufrimos. Ahora, no estoy diciendo, hermanos, que el cristiano es una persona todo el día llorando, todo el día. No, estoy diciendo que en medio del sufrimiento nosotros experimentamos un gozo que sobrepasa todo entendimiento y lógica. Que donde los demás se destruyen, nosotros seguimos adelante. Que donde los demás se caen, nosotros permanecemos. Que donde los demás permanecen en inquietud, nosotros estamos tranquilos. Mi conocimiento de Dios determina cómo sufro. Son muchas las personas que responden ante el dolor con cuestionamientos. No tiene nada de malo hacer preguntas a Dios, hermanos. No tiene nada de malo. El cuestionamiento pone en tela de juicio a Dios. Y déjame decirte, Dios todo lo hace bien aunque no lo entiendas. Porque no es lo mismo preguntar que cuestionar. Son dos cosas diferentes. Son muchas las preguntas que salen de nuestro corazón en medio del dolor. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué has permitido que a mi criatura le pase esto? ¿Por qué has permitido que la enfermedad toque mi vida? ¿Por qué permites que viva con este dolor? Son muchos los que llegan a la conclusión que su dolor y circunstancias dolorosas son fruto de algo que hicieron y empiezan a retribuir ese dolor a las desgracias o a los fracasos que han tenido en el pasado o a los pecados que han cometido. Pues todavía está muy patente en medio del cristianismo esa teología diabólica, retributiva, ¿verdad? Esa teología de que como has pecado, estas son las consecuencias del pecado, ¿verdad? A José le atribuyó pecado por medio de sus amigos en base a la creencia en la retribución del pecado, hermanos. Ellos creían que los hombres justos no sufrían. Los amigos de Job, cuando Job experimenta esas circunstancias tan adversas, ¿qué es lo que creían? Que los justos no sufrían, que los justos no perdían hijos, que los justos no perdían haciendas, que los justos no perdían honorabilidad, que los justos no tenían injusticias. Eso es lo que creían. Creían en la teología de la retribución. Salmos 103, versículo 10, dice la palabra del Señor para romper con toda teología de la retribución. Dice, Salmo 103, versículo 10, dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque déjame decirte, si Dios tuviera que retribuirte por tu maldad, estarías fulminado ahora mismo. Si Dios tuviera que retribuirte por tus pecados, hoy no estarías viviendo, porque la paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. Merecíamos morir. Él no nos ha pagado conforme a las mentiras que hemos profesado. Él no nos ha pagado conforme a los robos que hemos hecho. Él no nos ha pagado conforme a los adulterios o fornicaciones que hemos practicado. Él no nos ha pagado conforme a eso, hermanos. Él nos ha pagado conforme a lo que Él es: amor, gracia y misericordia. Esa es la retribución que hemos recibido. Miren, en términos humanos no hay nada más injusto que la gracia. En términos humanos no hay nada más injusto que la gracia. ¿Por qué? Porque la gracia llevó al inocente a la cruz para evitar las consecuencias del pecado al culpable. ¿Entienden? Todo pecado evidentemente tiene causa y efecto. Son muchos los que dicen hoy en día que Dios no los escucha, pero la Biblia dice, hermanos, en el Salmo 34, versículo 15, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Dios no me escucha. Llevo ya, ¿cuántos años llevo? Dios no nos escucha, no nos atiende. Que Dios no esté cumpliendo con tus deseos no quiere decirse que tengas un Dios distante. Que Dios no esté respondiendo a tu clamor en este tiempo no quiere decirse que tengas un Dios que no es un Dios preocupado por las necesidades y problemas de sus hijos. Los ojos del Señor están sobre los justos. Y ahora puedes decir, claro, sobre los justos.
Pero es que yo me siento un miserable pecador. Pero es que tengo que decirte que tú no eres justo por tu propia justicia, eres justo por la aplicación de la justicia de Cristo en tu vida. ¿Cómo Dios te ve a ti? Dios no te ve por lo que hiciste o por lo que has hecho. Dios te ve a través de su Hijo en la cruz del Calvario. Dios te ve como una obra terminada, por eso sus ojos están sobre ti. ¿Entendéis? Los ojos de Dios están sobre tu vida. Esa es la mayor tranquilidad que puedes tener. Pero no solo sus ojos. Él no solo te mira, Él te escucha. No tienes un Dios sordo. Dice, y sus oídos atentos al clamor de su pueblo, al clamor de sus hijos. Otros dicen, Dios se ha olvidado de mí. Dios ya no me tiene en cuenta. Pero ¿qué dice la Biblia? Isaías 49:15. ¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ellas se olvidaran, yo no te olvidaré. He aquí, en las palmas de mis manos te he grabado. Tus muros están constantemente delante de mí. He aquí, en las palmas de mis manos te tengo esculpida. Mira, las cicatrices de mi amado Cristo son fruto de todos los nombres de los escogidos. Son fruto de todos los nombres de los escogidos. Tú que dices que Dios te ha olvidado, aunque la madre se olvidase de lo que dio a luz, jamás Él se va a olvidar de ti. No permitas que el dolor te lleve a crearte una imagen de Dios equivocada. La falta del conocimiento de Dios que tienes te ha llevado a sufrir de una manera inadecuada. Si tuvieses un conocimiento del Dios verdadero, real que tienes, tu sufrimiento sería impregnado de gozo. Amén. Todos estos pensamientos son frutos de nuestra naturaleza caída, la cual no sabe sufrir. En muchas ocasiones la relación que produce en los hijos de Dios el dolor es una mayor cercanía e intimidad a Dios. Pero miren, no se dejen engañar. Dios utiliza el sufrimiento para hacer que el pueblo de Dios se acerque a Él, o para hacer que las vidas se vuelvan a Él. Por ejemplo, un texto que me gusta mucho y que ya lo he citado muchas veces, Oseas capítulo 2, versículo 14, si no recuerdo mal, no lo sé de fijo, ¿vale? Dice, la llevaré al desierto, mira, ahí es, pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Otras versiones dice, he aquí yo la llevaré al desierto, hablaré a su corazón y la enamoraré, dice otras versiones. Amén. Dios utiliza el sufrimiento del desierto para hablarte y para enamorarte. Está claro, eso es así, es real. Pero déjame decirte, el dolor por sí solo no transforma. Si no, déjame decirte, después de la pandemia que hemos pasado, la mitad de la humanidad tendría que estar convertida a Cristo. Y no ha sido así. La realidad es que como en los tiempos de la deportación de Babilonia, el pueblo ha sido deportado y hemos ido al exilio. El Señor, por medio de la pandemia que hemos pasado, nos ha exiliado al interior de nuestros hogares. El sufrimiento ha tocado muchas casas. Las pérdidas han sido por miles, por millones, hermanos. Y eso nos tendría que haber hecho cambiar, ¿verdad? Pero al igual que en el tiempo de Babilonia, cuando se cumplió el tiempo, y cuando se cumple el tiempo, otra vez el pueblo vuelve a la tierra. Se esperaba que el pueblo cambiase y estaba Esdras, estaba Nehemías en ese tiempo. Y en ese tiempo surge un gran avivamiento, pero ese avivamiento duró un tiempo limitado. Dice que al poco tiempo el pueblo volvió a la idolatría. ¿Cómo es posible? ¿Es que ya no os acordáis de Babilonia? ¿Es que ya no os acordáis del dolor que os han infringido? Es que el dolor no cambia a nadie. Si esperábamos que la pandemia cambiase a las personas, nos hemos equivocado. De hecho, muchos que iban a las iglesias ahora, después de la pandemia, ya no vienen. Se han acomodado en sus casas con el YouTube o con el Facebook. Y ya no se congregan. El dolor por sí solo no cambia a nadie, pero el dolor tiene la función de llevarte al reconocimiento. Y cuando una persona reconoce que es un miserable pecador y se arrepiente, entonces hay restitución. ¿Entienden? Sin reconocimiento no hay restauración. El problema que hemos tenido, que simplemente con el dolor no hay cambio. El dolor que nos lleva al arrepentimiento no lleva a la restauración, hermanos.
En muchas ocasiones la relación que producen los hijos de Dios, el dolor, es una mayor cercanía e intimidad con Él. Esto lo podemos ver gráficamente en la vida de José, a la edad aproximada de 17 años. Es traicionado, vendido por sus hermanos. Ayer hablaba con los jóvenes yo esto. Durante ese periodo de 13 años pasa por la casa de Potifar, seguidamente por la cárcel, hasta que después diversas circunstancias orquestadas por Dios, llega a ser gobernador de Egipto. Y pasa estos 13 años y se encuentra con sus hermanos. José tiene 17 años. Es traicionado por su familia. Es vendido como esclavo. Es traicionado por la mujer de Potifar. Se va a la prisión. Y después de un periodo de 13 años se encuentra con sus hermanos. José experimentó a través de todas estas circunstancias tanto dolor. Este dolor le llevó no a quejarse contra Dios, porque no vemos una queja contra Dios, sino que vemos que de vez en cuando la Escritura matiza, y Jehová Dios estaba con José. Eso es lo que la Escritura matiza, y Jehová Dios, en varias ocasiones, y Jehová Dios estaba con José. Es decir, el dolor que estaba padeciendo le estaba llevando a una relación más estrecha y más íntima con Dios. Y en Génesis 45, versículos del 4 en adelante, del 4 al 8, dice: y José dijo a sus hermanos: acercaros ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy vuestro hermano José, a quien vosotros vendisteis en Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese. ¿Veis el fruto de la relación? ¿Veis el fruto de sufrir conforme a la palabra del Señor, conforme a la relación con Dios? Fíjense, dice: yo soy vuestro hermano José, a quien vosotros vendisteis en Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis y no os pese haberme vendido. El haberme vendido aquí, pues para preservar vidas, me envió Dios delante de vosotros. Porque en estos 2 años ha habido hambre en la tierra y todavía quedan otros 5 años en los cuales no habrá siembra ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra y para guardaros con vida mediante la gran liberación. Eso es saber sufrir. Sufrir la traición y que eso te lleve a relacionarte más con Dios. Sufrir la injusticia de ser tratado como un delincuente cuando eres inocente y ser llevado a la cárcel. Y eso llevarte a una relación mayor con Dios. Y ahora, fruto de esa relación, él ha sabido gestionar muy bien el sufrimiento y ha basado su sufrimiento bajo la soberanía de Dios. Porque dice aquí: ahora pues no os entristezcáis. Dice: pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. En otras palabras, Dios permitió que vosotros me vendieseis. El sufrimiento que estaba experimentando lo puso bajo la soberanía de Dios. ¿Entienden? Qué manera de sufrir. Qué manera de sufrir. Hay propósito en tu sufrimiento aunque no lo entiendas. Hay sufrimientos que no tienen lógica, que no tienen razón, de verdad, que lo hay. Pero déjame decirte, hay sufrimientos que traen muchos beneficios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que hay sufrimientos que traen muchos beneficios? El saber sufrir de José, yo ayer se lo dije a los jóvenes, el saber sufrir de José, si José se hubiese quedado en la queja y se hubiese ido de la voluntad de Dios, hubiera traído consecuencias que nosotros las hubiéramos pagado. Mario, si José no hubiera sabido sufrir, tú hubieras pagado consecuencias graves. ¿Y qué tienes que ver tú con José? Te lo voy a decir. Si José se queja y no sabe sufrir y se va de la voluntad de Dios y se queda en la queja, no es vendido por sus hermanos. Y si no es vendido por sus hermanos, no va a la casa de Potifar. Y si no va a la casa de Potifar, esa mujer despechada no le injuria y no va a la cárcel. Y si no va a la cárcel y no interpreta los sueños del faraón, no es gobernador. Y si no es gobernador, sus hermanos no vienen a Egipto. Y si no vienen a Egipto, sus hermanos mueren. Y si mueren, no nace el rey David. Y si no nace el rey David, no nace Jesús. Y si no nace Jesús, tú no eres redimido. Hay una repercusión en la historia por medio de una persona que supo sufrir, que permaneció fiel en medio del sufrimiento y que no hubo queja en su corazón, sino que glorificó al nombre de Dios en medio de su injusticia, en medio de la traición y en medio del dolor. Amén.
es muy dulce y son muchas las generaciones que hemos comido del sufrimiento de muchos hermanos, que hemos adquirido muchos beneficios gracias al sufrimiento de muchos hermanos que han sido maltratados, que han sido aniquilados, hermanos. Y gracias a ellos hoy en día tenemos la palabra del Señor en nuestras manos. La pregunta es, ¿cómo estamos sufriendo? José entendió el sufrimiento por medio de la bondad, soberanía, justicia y el amor de Dios. La pregunta es, ¿cómo tú entiendes el sufrimiento? ¿Por medio de qué? ¿A través de qué tú filtras el sufrimiento? José lo filtró a través de la soberanía, el amor y la bondad de Dios. Él vio que él sabía que Dios era justo. Y aunque él no entendía nada, él permaneció fiel y firme en medio de circunstancias muy adversas. Otro ejemplo gráfico, todo lo conocéis. Job experimentó el dolor y sufrimiento en una medida extrema, inimaginable, como jamás podríamos experimentar, hermanos. Aún así, Job experimentó a través del sufrimiento tal conocimiento de Dios, tal cercanía con Dios, que después de que Dios se revelara a él, dice Job capítulo 42, versículos 1, 2 y 3, dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. ¿Qué es lo que hizo el sufrimiento para Job? Alcanzar un conocimiento de Dios como antes no había tenido. El diablo utilizó el sufrimiento en Job para hacerle desistir de su firmeza en Dios. Pero ese mismo dolor Dios lo utilizó para revelarse de una manera diferente a José. ¿Entienden? Miren, tu sufrimiento puede ser grande, pero Dios quiere revelarse como nunca antes lo ha hecho en medio de tu sufrimiento. Tú que me escuchas, que estás pasando por momentos difíciles donde crees que te se están tratando injustamente. Tú que me escuchas donde el sufrimiento ha llegado a desgarrar las fibras internas de tu alma. Tengo que decirte que Dios se quiere revelar en medio de tu sufrimiento como nunca antes lo ha hecho. Pero es necesario que permanezcas firme en medio de tu dolor. Versículo 4, 5 y 6 dice: oye, yo te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Y dice el versículo 5 algo muy importante: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Amén. Es cierto que a los ojos de los hombres Job no pecó, pero hubo un planteamiento que fue equivocado de Job. Cuando Job dijo: ¿quién me diera a mí presentarme delante de Dios? Él expondría sus acusaciones y yo le daría mis argumentos. En otras palabras, Job creía que podía presentarse delante de Dios y salir indemne. ¿Entienden? Ahí erró Job. Ahora por eso dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Eran cosas muy grandes, yo no entendía. Me sobrepasó el dolor. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza, porque he llegado a un conocimiento de lo que tú eres que me ha asombrado. Amén. El conocimiento de Dios determina tu manera de sufrir. ¿Cómo entendió Job el sufrimiento? Por medio de la bondad, la gracia, la justicia y el amor de Dios. ¿Cómo entendió el sufrimiento? Por medio de la gracia, la justicia y el amor de Dios. ¿Cómo estás entendiendo tú tu sufrimiento? En otras palabras, no me quejaré, sino que te preguntaré en medio de mi dolor, como un alumno pregunta a su maestro o como un niño pregunta a su padre. Eso es lo que está diciendo. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Como un alumno pregunta a su maestro o como un niño pregunta a su padre. Amén.
Dios no se va a enfadar porque tú le preguntes como tu padre que es. Pero no vayas a Dios con quejas, no vayas a Dios con reproches. Es necesario que aprendamos a sufrir. La fe verdadera entiende el sufrimiento en consonancia con el conocimiento de Dios. Porque tu conocimiento de Dios va a determinar cómo sufres. Tu conocimiento de Dios te va a ayudar a asimilar las pérdidas que tú tengas. Miren, yo sé que aquí hay personas que han experimentado también lo que yo he experimentado. Estoy acabando ya. He visto tragedias muy gordas en familias. Pero por encima de las tragedias, lo que más me ha sorprendido es ver cómo hombres y mujeres de Dios glorificaban a Dios en medio de las tragedias, aun cuando estaban enterrando a sus hijos. De una manera humanamente visto muy injusta. Cuando mejor estaban en la vida, la muerte tocó a su puerta. Y he visto cómo hombres y mujeres, en diferentes circunstancias, cómo hombres de Dios glorificaban el nombre de Dios. La pregunta es, ¿cómo nosotros asimilamos y cómo enfrentamos ese sufrimiento? ¿Dando gloria y honra de Dios? ¿O como las demás personas que no tienen a Cristo, hermanos? Dios está trabajando en su propósito en medio de tu entendible dolor. Y yo te invito a que mires tu dolor por medio de su bondad, amor, gracia, justicia, soberanía. Que empieces a mirar todas esas circunstancias por medio de esos atributos de Dios. En otras personas el sufrimiento, el dolor provoca otra clase de reacciones. Por ejemplo, Caín y Abel. ¿Qué es lo que produjo el sufrimiento en Caín? Una raíz de amargura que le provocó arremeter contra su hermano. Porque hay a veces que el sufrimiento, ¿qué es lo que provoca? Que arremetamos con las personas que tenemos al lado. Pero no permitas que el dolor te lleve a arremeter con las personas que tienes a tu lado. No permitas a gestionar el dolor de una manera inadecuada, hermanos. El dolor de no haber aceptado la ofrenda provocó que en Caín se naciera el resentimiento y la ira contra Dios, y eso provocó que arremetiese contra sus hermanos. Dios es bueno. ¿Cuántos lo creen? Dios es bueno aunque hayas perdido a tu hijo en tu juventud. Dios es bueno aunque has sido tratado injustamente por los que más querías. Dios es bueno aunque parezca que nada tiene control. Dios es bueno aunque parezca que todo a tu alrededor se está cayendo a pedazos. Dios es bueno, hermanos. Aquí yo no estoy discutiendo si vamos a sufrir. Lo que debemos preguntarnos es cómo sufrimos los cristianos. Nuestro dolor debe de estar cargado de esperanza. Nuestro sufrimiento debe estar cargado de mucha esperanza, porque nuestra esperanza es firme, hermanos. El día del fin se acerca. Jesucristo viene, hermanos. Él viene. Hay gente que esta frase ya no les provoca nada. Pero Jesucristo viene. Y se acabará toda lágrima y todo sufrimiento. Pero mientras estemos de este lado de la gloria, suframos como Cristo sufrió. Puesto sus ojos en la cruz, enfrentó la cruz, viendo el resultado y el gozo y la retribución que eso traería. Amén. Veamos el sufrimiento, viendo la retribución que recibiremos. La vida eterna con nuestro amado, con nuestro Cristo, con nuestros seres queridos, para toda una eternidad. Seamos maduros. Empecemos a ver el sufrimiento de una manera cristiana, hermanos.
Quiero acabar con este versículo, Éxodo 34:6. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. El dolor y el sufrimiento tienen un propósito bueno, aunque el sufrimiento en sí solo no lo sea. Por eso dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Amén. Todas las cosas nos ayudan a bien. Caminemos con la cabeza alta, hermanos, y seamos ejemplo para otros. Déjame decirte, no hay iglesia más influyente que una iglesia sufriente. El mayor testimonio, cuando la iglesia más ha sido perseguida, más ha propagado el evangelio. Por mucho que trate el imperio de China de coartar a los cristianos, más se propaga el evangelio en China. Por mucho que se proponga Pyongyang en Corea del Norte acabar con la fe, dicen que la iglesia sumergida en Corea del Norte es una de las más numerosas del mundo. Porque no hay quien lo pare. El sufrimiento de los mártires en la era del primer siglo del cristianismo provocó que un gran avivamiento resurgiera en todas las naciones de la tierra. Tu sufrimiento puede ser un medio por el cual Dios salve muchas almas. Sufre de una manera cristiana. Glorifica a Dios en medio de tu sufrimiento. Deja la queja y glorifica a Dios. El conocimiento que tengas de Dios determinará tu manera de sufrir. Ponte de pie conmigo. Gloria al Señor. Espero que en esta mañana este mensaje te haya hecho bien y te ayude a enfrentar las diferentes circunstancias de la vida de una manera cristiana, hermanos. Nos queda poco. Maranata. Cristo viene. Él está muy cerca, hermanos. Un empujón más. Un empujón más. Y el que ha de venir vendrá. Y no tardará. Está a las puertas. Un empujón más, hermanos. Un empujón más.